Muy bien, y como habíamos prometido al inicio del programa, estamos en presencia del doctor Pedro Goldenberg. Muy buenas tardes, doctor, gracias por acercarse al programa. Gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, habíamos descrito al principio del programa cuando hablamos de tu presencia acá, te voy a tutear, por supuesto, Pedro, de poder dar como una información sintética y sucinta de una causa que ha estado en los medios muchísimo tiempo, durante muchísimos años, ha sido referida por políticos locales y por políticos provinciales, y la verdad es que queremos clarificar bien en qué consiste la causa llamada la Dolomita y en qué estado está hoy. Perfecto. Hago un monólogo, arranco. Arrancá y no te preocupes que y te si vamos me a tienen que interrumpir, me interrumpen. A modo de presentación, debo decir, para el que no tenga mucho conocimiento de la causa, que creo que de eso se intenta hacer a través de este reportaje, la responsabilidad que me cabía en lo personal allá por el año 2005-2006. El hecho que se investiga en la causa llamada Dolomita tuvo su origen en el mes de febrero del 2005 hasta julio del 2005. Tenía que ver con la provisión de la piedra o material dolomítico proveniente de las canteras de Pavone, cita en Sierra Vallas, partido La Barría, y mediante el cual la municipalidad de Pehuajó lo adquirió para mejorar el acceso a los barrios y para mejorar las calles de tierra, como le decimos comúnmente en el interior, para darle un reforzado y solidificar un poco el barro que se hacía cuando llovía, y de esa manera, sin gastar en asfalto, en pavimento que era más caro, se le daba una prestación mejor a los barrios, lo cual como idea era muy buena. Pedro, vos en ese momento eras presidente del bloque Concejales Concejal. Era presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. Mi mandato fue del año 2005 al 2009. Cuando en el año 2006 se hace la rendición de cuentas que se hace cada año, se estudia lo que se ejecutó a través del Departamento Ejecutivo y precisamente el Departamento Legislativo, el Consejo Deliberante en las localidades de la provincia de Buenos Aires, en los partidos de la provincia de Buenos Aires, debe controlar, entre otras de sus facultades y obligaciones, deberes, que esa rendición de cuentas esté dentro de lo que marcan las leyes, reglamentos, la Carta Orgánica Municipal, etcétera. Profundizando en todo esto, nos dimos cuenta que esta, valga la redundancia, estas dos cuentas, una era acceso a los barrios y la otra era pavimentación de calles o mejorado de calles, ese era el nombre verdadero, no se condecía y que se notaban graves irregularidades. Esto se trató en la comisión de presupuesto y de Contralor que debíamos hacer, la cual yo integraba, y por mayoría se emitió un dictamen aconsejando rechazar toda la rendición de cuentas. Cuando se llevó al recinto a tratar, por ahí hay gente que no sabe, las comisiones, hay un grupo de concejales integrado mayoritariamente por algunos bloques. En ese caso nosotros, de los 5 que integrábamos esa comisión, 3 éramos del bloque de la Unión Cívica Radical, como oposición que éramos entonces. Creíamos que nos correspondía precisamente integrar mayoritariamente esa comisión, porque era una manera de ejercer el lugar que nos había dado la población a través del voto popular, que era el de controlar. Nosotros no gobernábamos, sino controlábamos. Era así se maneja la democracia. El balance de los poderes, ¿no? Exactamente, y debería ser así siempre. La esencia de la democracia es esa. Cuando empezamos a investigar, recuerdo que al lado mío yo tenía un maestro de lo que es, como concejal, lo debo agradecer y siempre se lo reconozco, como lo era Jorge Hansen, un hombre que había sido intendente interino, secretario de Finanzas durante el gobierno del intendente Peña, y por lo tanto la tenía muy clara, lo cual me facilitó a mí. Si bien yo tenía una visión jurídica, él desde lo contable, desde lo administrativo, facilitaba su opinión muchísimo. Con ese dictamen fuimos al recinto. El recinto es cuando ya los 16 concejales de Pehuajó deben tratar, en uno de los puntos del orden del día era esto, y por mayoría se votó en aprobar el balance, la rendición de cuenta, en general, rechazando unánimemente
estas dos cuentas, o sea, la explicación que daba el Ejecutivo de cómo se habían ejecutado estas dos cuentas. Te hago una pregunta, Pedro, ¿cómo estaban la división de fuerzas políticas en ese momento los 16 concejales? ¿Te acordás? Me acuerdo que había un bloque del vecinalismo que tenía 4 concejales, había un bloque del vecinalismo comandada o presidida, para ser más claro, por Oscar Tato Trapes. Había un partido vecinalista muy fuerte en Peguajó por entonces, con una representatividad muy importante en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Estábamos los 4 del bloque radical, si me olvido, y había 7 concejales del oficialismo y un bloque que se había escindido. Uh-huh. No, pero haciendo memoria, estaba el doctor Massieri y otro concejal que tenían que ver con una escisión del bloque oficialista. Uh-huh. y un bloque unipersonal también de Pablo Javier Zurro, que también se había escindido por una cuestión interna del justicialismo de por entonces, que no corresponden, y yo tengo autoridad como para opinar. Sí, simplemente digo que por una cuestión que desconozco o que no corresponde que explique, porque no la recuerdo en profundidad, había hecho un bloque unipersonal Pablo Zurro, uh-huh, que ya se había lanzado en su carrera hacia la intendencia. Ok, así que se votó el rechazo de la... Se votó, eso quiero ser claro, los 16 concejales votaron el rechazo de la rendición de estas dos cuentas. Si bien se aprobó por mayoría, la rendición en general se desaprobó en especial, así se dice, serían las palabras técnicas, uh-huh, la rendición de esas dos cuentas. Y era tan evidente, lo que para nosotros en ese entonces era una defraudación. Después el tiempo nos permitió indagar un poco más, y ya cuando profundizaron los hombres del derecho, hombres y mujeres del derecho, los fiscales, la defraudación fue doble. Y en el fallo que dictó recientemente la doctora Alejandra Lopardo Grana del Juzgado Correccional 1, lo explica muy bien. Para que se acreditó, ya está acreditado, está con sentencia en primera instancia, que el señor Ávila, el proveedor que le entregó mayoritariamente casi las 3.000 toneladas, eran 2.900 y pico toneladas a la municipalidad de Peguajó, porque también hubo otros 2 proveedores que eran de Peguajó, pero los otros 2 entregaron 150 toneladas más o menos cada uno 150 y otro 170, que uno era Pardo y el otro era Campaña, pero para que tengan un parangón, 150, 170, y Ávila entregó 3.000 toneladas, ¿sí? Por ahí el común de la gente, para dimensionar, claro, para que tenga idea, una persona que no anda en el transporte, como máximo un equipo, camión y acoplado, trae 30 toneladas. Y ya te diría que con la reglamentación vigente casi con sobrepeso, pero 30 toneladas es lo que trae. O sea que para traer 3.000 toneladas hubo que hacer 1.000 viajes en 3 meses. O sea, bueno, febrero, julio un poco más. Hubo días que hacía 4 viajes, me río para no llorar, diríamos, 4 viajes con un 11, 14 viejito a Sierra Vallas ida y vuelta. O sea, eso es materialmente imposible. Yo creo que ni Oreste Berta preparaba ese camión, pero eso es un chascarrillo mío automovilístico, solo claro, para entendidos del automovilismo. La realidad es que era evidente que había habido una defraudación. Nosotros, en el debate, que fue muy acalorado, por cierto, por entonces, lo único que dijimos era que íbamos a hacer la denuncia, no íbamos a denunciar a nadie. De hecho, así fue. Pero yo soy un hombre del derecho, formado en una facultad del derecho, en una universidad pública nacional, y sabía que, y se lo dije a mis pares del bloque y a todos los concejales que quisieron escuchar, que si no denunciábamos, nosotros éramos cómplices o partícipes de este desfalco a la administración pública, al erario público. Recuerdo que se nos gritaba, cuando terminó el debate, acalorado, por cierto, muy apasionado: vayan a denunciar, los vamos a acompañar, inclusive los concejales del oficialismo. A mi juego me llamaron, es decir, si hay algo que manejo dentro del derecho, más o menos, es el derecho penal. Esa noche creo que salí muy tarde del recinto del Consejo Deliberante, al otro día madrugué y me puse a escribir, y de hecho redacté una denuncia que se llevó ante el Ministerio Público Fiscal, ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Trenquelauquen, uh-huh, a cargo del doctor Roberto Rubio, y en el que yo había preguntado y había
visto quienes asumían el compromiso de denunciar, y de los 16 concejales, 10 manifestaron esa noche, ni bien terminó ese debate, que iban a firmar. Tomé nota, eran los 4 concejales de la Unión Cívica Radical, los 4 del vecinalismo, el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Santiago Zaratiegui, y Pablo Javier Zurro, que me decía que iba a firmar. Por entonces venía una amistad, una relación que traíamos de años con él a través de lo que es el Club Defensores del Este, lo que es la actividad colombófila. Nos unía en muchas pasiones que nos hacía convivir en patios, en clubes, en casas particulares nuestras, mucho tiempo. Mi consejo fue: Pablo, hacé la denuncia, vos eras el secretario de servicio, fuiste el que pediste toda esta piedra, sos concejal, hacé la denuncia. Uno bien intencionado lo haría hoy de vuelta, es decir, porque uno no puede soslayar las amistades cuando, más allá que a mí me pesaba más la responsabilidad que cualquier amistad, y hoy me pasa lo mismo con cualquier obligación y responsabilidad que tengo. Dijo que preparara la denuncia, la preparé, puse los nombres, los domicilios, los documentos de los 10 concejales que nombré. O sea, no los nombré a todos los del vecinalismo y del radicalismo para no aburrir, pero éramos 10 concejales. Llego al Consejo Deliberante, voy a mi bloque, al bloque de la Unión Cívica Radical, los 4 concejales estaban firmes ahí esperando para denunciar, porque además teníamos como un cargo y necesitábamos ir a decirle a alguien lo que estaba pasando. Sentíamos que hasta que no lo denunciáramos ante la justicia penal del Departamento Judicial de Trenquelauquen, teníamos hasta una gran responsabilidad y una gran carga y un gran peso encima por lo que significaba. Los 4 concejales del vecinalismo hicieron lo propio, firmaron los 4. Cuando voy a la presidencia del bloque, a la presidencia del Consejo Deliberante, ya el doctor Zaratiegui me dijo que no, que por cuestiones políticas, que lo iba a pensar. Y Pablo Zurro me dijo que él iba a hacer la denuncia. De hecho, consta en el diario de noticias de esos días, allá por el año 2006, que él iba a hacer la denuncia y que la iba a hacer sola por una cuestión política, porque estaba lanzado en su carrera, y legítima, por cierto, hacia la intendencia, y que no quería de modo alguno quedar, voy a decirlo en términos de la calle, pegado a los bloques de la oposición, que era vecinalismo y radicalismo. Nosotros, dada la premura, yo ya no tenía tiempo y tampoco mi ansiedad me permitía volver al estudio a imprimir y a volver a firmar. Ya tenía 8 firmas. Agarré liquid paper del bloque de la Unión Cívica Radical, un borrador, para el que no sepa, lo hablé en inglés con un inglés muy primitivo como el mío, y taché los nombres. De hecho, la denuncia originaria del tema Dolomita, hoy puede ver uno en la foja 1 y 2 de las primeras fojas del expediente de la investigación penal preparatoria, IPP, como le decimos comúnmente, que están tachados con liquid paper estos 2 nombres. Sí, estaban como denunciantes. De hecho, nosotros no prejuzgamos ni supusimos nada, simplemente sabíamos que había un fraude. Dijimos, fuimos a Trenquelauquen: señor fiscal, acá tiene, investigue. Lo que nosotros dijimos, no seamos responsables absolutamente a nadie. Sí nos llamó la atención que en esos días posteriores y de inmediato se cambió abruptamente al jefe de compras, que es el actual jefe de compras. Todo eso ya nos hizo alertar. Yo pude haber tenido muchas diferencias políticas y metodológicas con el intendente Mascheroni, pero no tengo duda que ha sido y es un hombre honesto, para mí. Y de hecho el Tribunal de Cuentas, yo lo vengo diciendo desde el día que se hizo la denuncia penal, porque me consta que fue a Trenquelauquen, yo lo crucé en los pasillos y él estaba muy preocupado con todo esto. Además, porque lo conocía, yo tuve unas palabras con él, un diálogo como teníamos, y muy respetuoso, por cierto, y por ahí yo, por honor y lealtad a los códigos que uno maneja en la calle, no voy a repetirlas, pero me causó toda la sensación de que el hombre había sido, el doctor Mascheroni había sido también de alguna manera embaucado en su buena fe y había confiado en nombres de su más estrecha colaboración, inclusive algunos amigos personales de él, que no terminaron como mínimo, y en esto voy a ser muy conceptuoso, muy respetuoso, como mínimo actuando como debían actuar en cuanto al Contralor. ¿Está imputado en la causa Mascheroni hoy? Sí, está imputado. El Tribunal de Cuentas lo absolvió, fue al único que absolvió, pero en la causa penal sigue imputado. Tiene una responsabilidad objetiva porque era el intendente. Al poco tiempo, nosotros hicimos la denuncia,
y hasta ahí llegamos, hicimos lo que teníamos que hacer, no imputamos a nadie, no señalamos a nadie, no sindicamos a nadie, dijimos, señor fiscal, investigue. Hubo una reunión del Consejo Deliberante en comisión. Las reuniones en comisión, para el que no sepa, es una forma descontracturada de reunirse el Consejo Deliberante. Todos los concejales, con los secretarios de bloque, el presidente del Consejo, por supuesto, y el secretario del Consejo Deliberante. Habíamos una veintena de personas. La única concejal que faltaba era Adriana Pérez. Recuerdo perfectamente que tenía uno de sus hijos con un problemita de salud, superado por supuesto, pero que le imposibilitó estar en esa reunión. Y nos reunimos porque por entonces quien era jefe de personal, quien era, que en paz descanse, ya fallecido, Juan Carlos Mascheroni padre, había dado órdenes de que a los concejales de la oposición no se nos brindara más información de ninguna oficina de la municipalidad, lo que nos pareció un exabrupto democrático, digamos, en contra de la democracia, porque precisamente los concejales y mayoritariamente los de la oposición estamos para controlar. Entonces, si uno tiene que ir a cualquier oficina, quiero ver esto. Si no hacemos eso, no tiene significado ni razón de ser el Consejo Deliberante. Se le pidieron explicaciones. Quiero decir que se apersonó el secretario de Gobierno, que era Juan José Linares, y el doctor Mascheroni al Consejo en comisión. Reitero, estábamos 15 concejales, todos los secretarios. Todo esto que yo digo se puede acreditar con cualquier persona que se le pregunte. En un momento, ya los ánimos estaban muy caldeados. Por entonces, había habido alguna otra sesión del Consejo Deliberante donde el concejal Zurro por entonces estaba muy nervioso, inclusive hubo escenas que yo me lamento como concejal de haber sido partícipe en cuanto, si bien lo mío fue una defensa, hubo bravuconada. Como se dice en la cancha, nos paramos de manos más de una vez, esas cuestiones que es más para, ni siquiera, pero bueno, es más de barrio cuando uno era chico, no ahora, y cuando ya uno es mayor y cuando no correspondían. Pero bueno, había gente que estaba muy sacada. No era el caso mío, yo lo único que hacía, tampoco me iba a dejar pasar por arriba, era defenderme, y tampoco me iba a permitir gritar ni que me faltaran el respeto. Todo esto fue hace 6 años cuando en el año 2006. El comienzo de la causa. Sí. En esa reunión del Consejo de Comisión, reitero, sin medios de prensa, sin nada, pero con una veintena de personas. Hace 10 años, perdón. Sí, 10 años. Justo se van a cumplir 10 años ahora. En un momento le estábamos pidiendo al intendente Mascheroni, que por cierto, insisto, es un hombre de diálogo, que se puede dialogar, nunca se sulfura, tiene sus posiciones, por supuesto, y se deben respetar. Él sabe debatir desde la discusión, como tiene que ser en política. Se sacó de cauce el concejal Zurro a los gritos mal. Y además salió de tema, porque no era lo que estábamos discutiendo, y le gritó a Mascheroni delante de estas 20 personas: por tu culpa estoy como estoy, textualmente. Me hiciste firmar 16 órdenes podatadas de dolomita, de pedido de dolomita, y Juan Mascheroni que decía, no es cierto, pero cualquiera que conoce a Pablo Zurro sabe que cuando se impone y grita, si uno se va al mazo, hablo con términos de la calle para que me entiendan bien, es como que cada vez se agranda más, y realmente fue una situación muy desagradable. Yo debo ser totalmente sincero, digo, hasta me dio, no digo lástima, pero se apichonó mucho el intendente. Yo en lugar de él me tienen que sacar las fuerzas públicas, es decir, no me pegan ni las fuerzas de seguridad. Bueno, yo me levanté porque yo me enojé por Mascheroni, es decir, no podía un intendente dejarse pasar por encima, como se dejó pasar por encima, y les grité a todos, me acuerdo, paró, le digo, no sé qué hace el resto. El que avisa no traiciona, yo de acá me voy a la fiscalía a denunciar lo que acabo de escuchar. Es decir, se estaban gritando delante de los concejales que le habían defraudado al erario público y se echaban las culpas unos con otros. Yo no sabía quién era, pero quién era responsable y quién mentía y quién no. No es mi rol tampoco ser juez, pero sí sabía que tenía una responsabilidad como concejal. Yo no llegué a una banca como edil, como concejal, para dejar pasar por alto esto. No me preparé para eso, no tengo mis principios para eso. Y me eduqué en la escuela, en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la universidad, sabiendo que las instituciones se deben respetar. Por supuesto que me levanté y atrás mío salieron 7 concejales diciendo lo mismo que yo, porque era muy grotesco, diría hasta felinesca la situación. Fuimos y dijimos, el fiscal, otra vez todos tranquilados, esta vez lo dijimos en boche,
Decir, señor fiscal, mire, venimos de Peguajó, pasó esto, nosotros lo escuchamos, no sabemos qué pasa, pero no podemos callarnos esto tiene que ver la justicia en lo penal, tiene que investigarlo. Por supuesto que a partir de ahí mi vida cambió. Yo no me victimizo ni nada, pero a mí saben cómo fueron estos 12 años que pasaron. Yo respeto la ideología, pero no los métodos del gobierno que se fue. 2 veces me mandaron la FIP, me echaron de apoderado del Banco Provincia. En las mesas de café donde el actual intendente frecuentaba, se jactaba delante de sus amigos que me había mandado la FIP, que me había hecho echar de apoderado del Banco Provincia. Yo todo lo que había hecho era cumplir con mi rol de concejal y hacer lo que tenía que hacer sin denunciarlo a él. Bueno, pasó lo que pasó, la justicia se puso a investigar y se descubrió que a la cantera Ávila había comprado 912 toneladas y a la Municipalidad de Peguajó le facturó 2.935. Se acreditó que a Campaña y a Pardo Pavones le vendía la tonelada, quiero hacer buena memoria, algo así como 40 o 30 y pico de pesos, y por la cantidad se le había vendido a 15 a Ávila, y se acreditó después que inclusive había ticket de balanza, inclusive órdenes de provisión, de suministro, para ser más exacto, que correspondían a Pardo, que eran del camión, de los camiones de Pardo, y que se le habían facturado a Pardo, pero también con ese suministro a Ávila. Pardo lo dijo el día de juicio, también lo dijo Campaña. Ellos no conocían a Ávila, ningún chofer de hecho le manejó a Ávila, nunca tuvieron una relación con Ávila. O sea, la estafa es flagrante. Pardo y Pavone no están imputados en la causa, ¿verdad? No, Pavone no, porque era el proveedor. Pavone era el hombre que iba en los camiones, él sigue haciéndolo. Yo no lo conozco personalmente, Pavone, pero es un hombre que van, le compran la piedra dolomítica, la cargan en el camión se va, él lo factura, se lo pagan y él no sabe a dónde va la piedra. Es como cualquier proveedor. Realmente Pavone no tenía nada que ver. Pero dijo la verdad, inclusive tenía sus registros contables donde sabía qué le había vendido a cada uno. Entonces ahí nos dimos cuenta que pero ya eso a raíz de la investigación del fiscal que le cupo investigar, nosotros no teníamos más nada que ver. Uh-huh. Y la segunda etapa fue ir a declarar el juicio. Todo lo que le digo a ustedes, que la jueza nos preguntó, a mí en lo personal el defensor no me preguntó nada, sí me preguntó el fiscal, y explicamos todo esto. Eso fue la realidad de lo acontecido. Yo no puedo decir si la responsabilidad, obviamente que Ávila solo no fue, Ávila es quien lo traía. Los controles como mínimo fallaron en la municipalidad. Yo no puedo decir si fue el jefe de compra, si fue el contador, si fue quien encargaba esto, o si fue un grupo de personas que conformaron una asociación ilícita, que la fiscalía no fue por ese lado, que se dedicaron a hacer esto. Yo no estoy en condiciones de decir eso, simplemente digo la verdad objetivamente de lo que está acreditado. De hecho, por lo que uno puede ver, los defensores hoy están recurriendo, pidiendo prescripciones, o en términos más finitos, técnicos, es una insubsistencia de la acción penal que tiene que ver con el paso del tiempo, pero ya no se discute el hecho que se investiga. ¿Qué quiere decir prescripciones? Que pasan los tiempos y que la causa se archivaría, se vence. Yo creo que no da, porque siguen siendo funcionarios públicos y los funcionarios públicos es imprescriptible la acción mientras son funcionarios públicos. ¿Y qué quiere decir la sentencia en primera instancia que usted dijo que se había pronunciado en el caso de Ávila? Bueno, a Ávila lo defendía la defensa oficial. Quiere decir que no tenía abogado. Tenía abogado de la defensa oficial. Pues claro, tenía abogado distinto de esa defensa oficial. Exacto. En términos, pero no, si lo digo por ahí alguna persona o profesional de la medicina se puede enojar, pero es como ir al hospital o ir a un médico privado. Hago esta comparación para que se entienda cómo es. Es decir, puede ser, los médicos del hospital son excelentes y te van a atender mejor que un médico privado tal vez. Y de hecho los abogados de la Defensoría Oficial son excelentes, además tienen una actividad y una dinámica y un seguimiento de causa y una cantidad que les permite experimentar en el buen sentido para mejorar, ¿no? Sí. Mucho más que los abogados privados, que por ahí tenemos 10 asuntos y ellos tienen 300 cada uno. Claro. Son excelentes, pero por ahí la diferencia es que el abogado privado no está encima y decirle recurro. Con todo esto, el único abogado que defendía
el único abogado de la Defensoría Oficial que defendía al único imputado, digamos, a Ávila, que decidió ir con la defensa oficial, se le cayeron, o como estrategia prefirió no recurrir y llegó a un juicio oral. Entonces el fiscal, con muy buen criterio, para que no se prescribiera todo, desdobló las causas, dijo vamos con Ávila para adelante, y el día que vuelvan, porque del juzgado correccional... Desdobló las causas quiere decir que cada imputado... La separó, tiene su propia causa. Tiene su propia causa. Exacto. ¿Y hay cuántos imputados aparte de Ávila? Está Bolognesi, está Ornat, está Zurro y está Mascheroni. Son 4. 4. Se fueron las causas hacia la Cámara primero de Apelaciones de Trenquelauquen y luego a la Casación, que es donde están. Si resuelvan, y ahí es donde uno se plantea, yo lo he escuchado al intendente Zurro diciendo que no ve la hora de ir a declarar ante la jueza para decir su verdad. Y yo insisto con esto, él lo que tendría que hacer es decírselo a su abogado, e insisto que es excelente el abogado de él, es un maestro del derecho penal, porque el abogado hace lo que tiene que hacer. Yo haría exactamente lo mismo que hace quien lo defiende. Seguiría recurriendo para alejarme del juicio oral, que es lo que le pasó a Ávila, y con la posibilidad de que se prescriba. Entonces, bueno, ahora ya no dijo más nada. Después del fallo hay un silencio de radio total, después del fallo de primera instancia, pero antes decía que él lo dijo en el discurso de inauguración de las últimas sesiones ordinarias, que dijo, yo no veo la hora de ir a... Bueno, se lo diga al abogado, porque los abogados sigan recurriendo y así no van a llegar nunca al juicio. ¿Hay algún antecedente similar en alguna intendencia de una escala parecida a la de Pehuajó, que haya pasado algo parecido a esto? ¿Que se pueda, digamos, que haya jurisprudencia sobre el tema o que se pueda recurrir? Sí, hay mucha jurisprudencia, hay casos similares, y sin ir más lejos, yo veo más pequeño, por supuesto, mucho más pequeño, parecido a lo que está hoy en boga, que es el tema de Lázaro Báez, es decir, el sobreprecio en la obra pública. Claro. ¿Y acá en Pehuajó había pasado antes? Vos decís si descubrí, una cosa es descubrirlo y otra cosa es si pasó o no. Si pasó o no, no lo sé. Lo que sí sé es que hubo algunas denuncias con otros gobiernos y demás, ¿no? Que no sé a dónde llegaron. Yo tengo una obligación con esta denuncia porque me tocó ser concejal y siempre digo, hasta que esta causa no quede firme, sea como sea, ya sea con una absolución o con una condena definitiva, yo no voy a dejar de ser concejal porque el pueblo no me obligó, yo me autoobligué poniéndome a consideración del voto popular, me puse a disposición de la comunidad y hasta tanto no se resuelva esta cuestión, yo tengo la obligación para con mis conciudadanos de velar para que la causa siga adelante y se imparta justicia, sea cual sea. Por ahí a algunos se los va a absolver, por a otros se los va a condenar, no lo sé, pero lo importante es que tenga un dictamen judicial definitivo y para siempre. Pedro, y esto lleva ya 10 años, decíamos recién, ¿no? 10 años. Los tiempos de la justicia es algo que habría que revisar, digamos, como cambio estructural de nuestras leyes, porque hay todo un debate que se está dando a nivel sociedad. De hecho, le hemos tratado en este programa con varios juristas sobre la modificación, o sea, hay un proyecto de justicia 2020 sobre el tema de poder tener una justicia un poquito más, más certera y más ágil en algunas cosas, ¿no? Ya sea para condenar o para absolver, pero digamos que se muevan los ritmos más veloces. Tenés mucha razón y hay distintas aristas para analizar esto. En lo personal estoy convencido que una justicia lenta no es justicia, pero es lo que hay. Se han instrumentado a través de reformas del Código de Procedimiento Penal, principalmente en la provincia de Buenos Aires, tendiente a hacer juicios abreviados, juicios sumarísimos, distintas suspensión de juicio a prueba, distintas posibilidades de dar coto a juicios que son interminables. Una vez me dijo Zaffaroni, que fue profesor mío en la facultad, algo que a mí me dolió, siendo un joven de 19 años rebelde, como a los 19 somos todos rebeldes y tenemos un sentido de la justicia que es mucho más puro de lo que puedo tener ahora que estoy por cumplir 50. Es como que uno se va licuando con el tiempo, lamentablemente. Dentro de ese purismo un día nos dijo, chicos, era un chico en esa época, tenía 19 años, tengan en cuenta, Zaffaroni todavía no era juez de la corte, que el derecho civil es para los ricos, el derecho penal es para los pobres. Y a mí me dolió porque no pensé, pero sí es cierto que por ahí uno con poder adquisitivo puede contratar a abogados que llevan las causas lo más lejos posible. Y en cuanto al debate que vos decís en la sociedad, se está dando también en las academias de derecho. Es muy importante ver cómo hay personas que las van a condenar por un homicidio culposo
luego de 6, 7 años, y realmente son otros, no es aquel chico de 19, 20 años que iba corriendo una picada y cuando va preso y va a la cárcel ya tiene 26, 27 y es un padre con responsabilidades, inclusive que está muy arrepentido de lo que hizo. Digo un ejemplo, otros por ahí no se arrepienten. Es cierto que si la justicia no es inmediata, yo creo que se aleja de ser justicia, en lo personal. Pienso eso. Uh-huh. Recién mencionaste algo muy lejano, pero que está sucediendo el tema de Lázaro Báez y la defraudación, digamos, de las arcas públicas y de la plata que es de todos, ¿no? ¿Por qué te parece que como sociedad somos tan laxos y tan permisivos con los casos de corrupción? ¿O hemos sido, quizás estamos en una bisagra de cambio cultural profundo? Estamos todavía por verlo, ¿no? Pero yo tengo una teoría, pero es muy personal. Y seguramente mucha gente que está escuchando se va a molestar, pero yo mismo me voy a meter dentro de la bolsa. Esto no hubiese pasado en lugares con culturas milenarias, un Japón, la India, inclusive en Irán. Yo no pretendo tampoco que se cuelgue a los corruptos. Hay países que los fusilan directamente. ¿Es un tema de juventud, de civilización? Yo creo que tiene que ver con la conformación del crisol de razas que fue la sociedad argentina. Fíjate que únicamente cuando se toca el bolsillo de la gente, caso Corralito, en aquella época salieron las cacerolas masivamente. Después sí, están las masas que por ahí se manejan, te diría, de una manera que hasta a uno le causa una impresión fea, por una cuestión de que se llenan los colectivos y se arrea la gente. Pero digo, el ser argentino más pensante, y con esto es responsabilidad de todos que no seamos más pensantes, hay que ayudar a pensar a la gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar y demás, hay que darle más estudio, que una persona instruida no es fácil de arrear. Entonces yo veo que venimos, la gran mayoría, absolutamente todos nosotros, si bien somos descendientes de gente que trabajó, agarró la pala, carpió en época que no había adelantos tecnológicos, absolutamente todos huyeron de una Europa, la mayoría, ¿no?, en guerra, buscando hacer la América. Uh-huh. Y de hecho vinieron en una época donde pasaban el surco, vivieron, tengo mis abuelos, creo mis abuelos maternos no conocieron el mar, es decir, trabajaban de sol a sol, progresaban pero trabajando. Y nosotros traemos culturalmente esa esencia de que todo se hace más fácil, porque vinimos los europeos que venían a hacer la América, se quedaron en Europa los que se quedaron guerreando, los que quedaron pasando hambre, inclusive que eran familiares de nuestros propios familiares. Todos tenemos un tío lejano, una tía que quedó en Europa. Y creo que por ahí fuimos formando una cuestión cultural, y después los sistemas de gobierno en la República Argentina permitieron que el facilismo de que los que trabajaban subsidiaran a los que no trabajan, y yo creo que en los últimos años eso se acrecentó. Entonces no pasa por una cuestión de igualdad social, que yo eso lo respeto, está dentro de mi diario y está todo bien, pero como dijo Jesús, no hay que enseñarle a la gente, no hay que regalarle el pescado, hay que enseñarle a pescar, y esto es más o menos lo mismo. La mayoría de la gente está muy cómoda con un subsidio, no se mueve, y por ahí el hombre que trabaja, el que le va a tirar la teta a las vacas a la mañana temprano, tiene que trabajar para él y para el otro que está subsidiando. Y cambiar esta problemática va a ser muy difícil, porque esa mayoría cómoda por ahí nunca se va a mover cuando haya que luchar por ideales que se adecúan a una real distribución de la riqueza a través del trabajo, del sacrificio, del empeño de los chicos que estudian, que se levantan a la mañana para rendir un examen, para tener las mejores notas, que compiten lealmente. Creo que pasa por ahí, pero es mi visión, y seguramente habrá otras visiones que sabrán anteponerse a la mía. Esta es mi visión. Pedro, y en algún momento de toda tu narración hablaste de la importancia de la transparencia de la información pública. ¿Qué diagnóstico, te pido brevemente, estamos cerrando la nota ya, qué diagnóstico tenés hoy de cómo se maneja la información pública en la ciudad de Pehuajó? Mirá, yo estoy cercano, si bien no me agarró como alergia después al Consejo Deliberante, después de que dejé mi mandato, pero llevo adentro el ideario radical que hace que cada que me convocan del comité o el estudio jurídico mío es siempre visita permanente de correligionarios que van a pedir un consejo profesional y demás. Por ley, el tema de la información tendría que vertirse, cualquiera que lo pide, y aunque no sea concejal, la información pública tiene que estar. De hecho, hasta hay leyes que vienen de mucho antes, con el presupuesto participativo, que la población se involucre un poco más. Pero lamentablemente
hay sistemas de gobierno que el de Pehuajó no escapa a ello, permiten tener una administración cerrada, con poca información, para unos pocos, beneficiando a los más amigos, y eso a la larga, lo que es pan para hoy es hambre para mañana. A la larga la población empieza a despertar y empieza a notar esas falencias y empieza a reclamar. También creo que en Pehuajó tenemos otro inconveniente, que es que los partidos políticos, absolutamente todo, y me hago cargo de lo que me toca a mí como integrante, afiliado por ahora nada más de la Unión Cívica Radical, pero me tocó ocupar cargos como de presidente de partido y demás en otra oportunidad. No hemos sabido formar dirigentes ni equipos de gobiernos. Es muy personalista, no le ha pasado solamente a este gobierno, los anteriores también. Llega un hombre y después ni siquiera le alcanzan la gente preparada en cada área para ocupar esos cargos. Tiene que empezar a llamar extrapartidarios, que no está mal eso, pero digo, debería ser una obligación para cada partido político formar los cuadros dirigenciales, que las juventudes trabajen y que no sean solamente para caminar los barrios, que está bien que vayan a caminar los barrios, que vayan a ver las necesidades de la gente, eso es fundamental, pero que se preparen para gobernar, que aquel que quiera ser el día de mañana secretario de Cultura sepa de qué se trata. En este caso debo decir que la Secretaría de Cultura está bien ocupada hoy por hoy, para que no se me malinterprete, porque la conozco, la secretaria me parece excelente, pero digo, también pasó en el gobierno de Peña, excelente la Secretaría de Cultura. Digo esas áreas que por ahí son menos sensibles, pero cuando uno va a acción social y demás, o a salud, fíjate que nos pasó con la triquina, una secretaria de salud que dijo, sigan comiendo, no pasa nada, muchachos, y estaba todo contaminado, la factura de cerdo con triquina. Es decir, tenemos que tener responsabilidades y preparar a los dirigentes para eso, y empezar a ver un poco, hacer planes quinquenales. La sociedad de Pehuajó tiene un gran problema, también me hago cargo. No puede ser que cuando alguien asume una intendencia, pasó con Peña, pasó con Mascheroni y pasó con Zurro. No miro para atrás porque era muy joven y tengo las mejores referencias de Landa, de Julio Rodríguez y de Nelo Mazzola. Por lo menos entre ellos se sentaban a charlar. Acá, una vez que alguien llega al poder, no convoca más a la oposición, pero no formalmente para decir, vamos al Consejo Deliberante, no sentémonos como estamos acá tomando mate, decir, che, ¿qué hacemos con el agua corriente? Fíjate, mira, Monescazón no hay suficiente, pero fíjate que por el lado de Charlones está entrando agua por arriba tremendo, y si la entubamos antes que empiece a salinizarse, fíjate, y hablamos con Villegas, Tejedor, ideas superadoras. Es decir, lo mismo con las cloacas. Yo invito a cualquiera de ustedes que vaya, el otro día lo estuvimos hablando con la Juventud Radical. El índice de bacterias negativas es tremendo, cómo se están contaminando las aguas. Para que usted tenga, está pasando lo mismo que en el Río de la Plata. Me puse a estudiar el tema. Cualquier sábalo en el Río de la Plata puede llegar a tener hasta 2 unidades parte por millón, ppm, que llaman los que saben. Los sábalos en el Río de la Plata, sacados hasta 2000 metros de la costa, tienen 5 ppm, y la gente va a pescar y los come. Yo ya le pedí a los chicos de la Juventud Radical que iban a trabajar en el tema, que sacaran algún pez de acá de la salada, hicieran analizar en la Facultad de La Plata cuánto tiene, porque también hay gente pescando y consumiendo, y eso se acredita que tiene efecto cancerígeno, retrasa el conocimiento de los chicos, el crecimiento. Mucha gente, me incluyo, estoy a 200 metros del terraplén de la salada, se contaminan las napas. Sí, tantas cosas que tenemos los pehuajenses para trabajar en conjunto y que no sea solamente pelea. Pero si la cabeza falla, es decir, si la cabeza no convoca y además que no solamente no convoca, sino que provoca, estamos en la intendencia para calificar a todos. Somos un ente calificador. Vos sos esto, vos sos lo otro, aquello lo otro. Pero terminemos con eso. Seguramente todos tenemos archivos para atrás, prontuario. Miremos para adelante y busquemos si en definitiva van a ser los hijos de todos, los nietos de todos los que van a seguir en Pehuajó. Y tenemos que plantear cómo vamos a solucionar todo esto a futuro. Pasa por ahí, no dividiendo. Creo que gobernar desde el consenso es mucho más difícil que desde la pelea. Si no, lo otro es muy maquiavélico. Divide y reinarás. Acá no, acá creo que Pehuajó pide a gritos la sociedad, pero también es cierto que no aparecen líderes. Esto yo lo noto, uno lo habla en la cola del banco, en la mesa de entrada de un juzgado, en el almacén donde uno concurre, en los clubes. No aparecen líderes, y aquellos que asoman la cabeza en sus actividades profesionales, empresariales, laborales, gremiales, porque tienen una capacidad un poquito superior o porque tienen ganas,
o le pisan la cabeza enseguida, por una cuestión de esa cuestión egoísmo humano, o directamente no lo dejan crecer, o sino por el propio egoísmo de que cada cual cuida su quintita, porque hacia ahí va la sociedad, lamentablemente. Nadie se mete. Creo que debemos todos trabajar. Yo estaba muy cómodo también en mi estudio y no quería ni aparecer, y ahora me dieron ganas de volver al partido en cualquier lugar, pero hay que convocar y hay que predicar con el ejemplo, y lo mismo debería ser el justicialismo, que tiene grandes referentes y grandes hombres y mujeres, y el socialismo, todas las fuerzas políticas de Pehuajó deberían trabajar en pos y principalmente educar a las nuevas generaciones de dirigentes en que el diálogo y el consenso va a permitir que Pehuajó vuelva a asomar, porque podríamos tener fortunas acá, podríamos tener autopistas, todo, pero ¿de qué nos sirve si lo único que hace es dividirnos? Y la salud, uno en el gota a gota, en los comentarios que llegan por una cuestión por otro, y no hablo de la capacidad humana del personal, inclusive tampoco del director, porque tanto el director como el subdirector, el vicedirector y el secretario actual de salud, sé que le han puesto el pecho a las balas en cuestiones muy difíciles, pero hay cuestiones de Pehuajó que están haciendo agua y que necesitaríamos juntarnos para trabajar. Ojalá el intendente lo entienda y convoque a los que saben y a los que puedan aportar algo para mejorar. Pedro Goldenberg, muchas gracias por esta conversación con Citas de Radio. Gracias a ustedes y hasta siempre, cuando ustedes dispongan, acá estoy. Muchas gracias. Escuchaste al abogado, el doctor Pedro Goldenberg, contándonos sobre la causa Dolomita y otras cuestiones referentes a la ciudad de Pehuajó.